diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos venir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedatha, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día tercero, al mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y versículo 8 del capítulo 4. Versículo 8 del capítulo 4 dice: le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa, para que fuesen destruidos, a fin de que los mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Fíjense cómo estuvo la cosa aquí. Nos dice primeramente que esta persona, Amán, había salido contento, alegre, de corazón, pero empezó a ver a este Mardoqueo que nomás estaba ahí a la puerta del rey, y se empezó a llenar de coraje, de odio contra él, y fue cuando empezó a hacer la conspiración para poder destruir al pueblo judío. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Habían escogido a Esther para que le hablase con el rey, para que así el pueblo no fuera destruido. Pero fíjense, cuando el pueblo no sabía qué hacer, tenían que escoger a alguien, buscar a alguien que intercediera por ellos. Ahora, nosotros, hermanos, como digo una vez más, se nos enfrenta un gigante en nuestra vida. Y ¿sabes qué? No sabemos qué vamos a hacer con ese gigante. Pero Dios sí sabe lo que va a hacer. Y va a poner los medios de acuerdo a lo que tú tengas. Si es el problema grande, Dios va a obrar de la mejor manera para vencer a aquel gigante. Así recordamos como la historia de David y Goliat. Goliat, un gigante muy enorme, que no podían contra él. Pero viene un joven, dice la historia, pero va en el nombre de Dios y vence a este gigante. Nosotros, hermanos, podemos vencer a esos gigantes si nos ponemos en las manos de Dios. Se nos presentan gigantes en nuestras vidas, como una enfermedad muy, muy grande, una cirrosis, un cáncer. Y en ocasiones no sabemos qué vamos a hacer ya. Nos empezamos a decaer, a deprimir. Los doctores tal vez nos pueden decir: ¿sabes qué? Ya no tenemos nada más que hacer contigo. Pero pónganse en las manos de Dios y Dios le va a ayudar. Recuerdo una hermana
de la congregación de ahí de Alto. Iba muy constante al hospital. La última vez que estuvo en el hospital, le habían dicho a su familia, ¿saben qué? Ya no hay nada que hacer. Empiecen a hacer los funerales. Empiecen a organizarse ustedes con todos los funerales de ella, porque no va a durar mucho ya. Llévensela para la casa. Y la familia muy angustiada, desesperada, haciendo esto y lo otro. Cuando ella les dice, yo sé que Dios me va a librar. ¿Y sabe qué pasó con esta hermana? Duró como 10 o 15 años más. Cuando el ser humano no sabe qué hacer, Dios sí sabe qué hacer. Y sabe cuándo es el tiempo adecuado. Y aquí vemos, hermanos, claramente en esta historia que cuando el ser humano no puede, Dios busca a alguien para interceder por ellos. Dios puede interceder por nosotros siempre y cuando nosotros lo dejamos entrar. Alguien debería salvar a los judíos. Alguien debía guiar a los judíos que habían regresado del exilio. Nehemías capítulo 1. Unas cuantas hojas atrás de ahí del libro de Esther. Ahora el capítulo 1 de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Versículos 1 al 11. Capítulo 1, versículos 1 al 11 y dice: Palabras de Nehemías, hijo de Aquilias. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en provincia, está en gran mal, y afrentan, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, y os dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí, y guardéis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos,
y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora pues un buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 4 y versículo 6. De ahí mismo. El capítulo 4 y versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y capítulo 6 y versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Fíjense lo que había pasado aquí ahora. Vemos claramente que alguien debería guiar a los judíos que habían regresado del exilio, y este fue Nehemías. Nos dice claramente, y fue la oración de él por aquel pueblo. Pero cuando dice que con el tiempo aquel muro fue reconstruido, fue levantado, pero también dice que fueron 52 días para ello. Pero lo más importante, hermanos, de lo que aconteció aquí fue la oración. ¿Qué hizo Nehemías en ese instante? ¿Qué fue lo que pidió Nehemías aquí? Dice aquí claramente que primeramente se sentó y lloró, y había hecho duelo por días por este pueblo. Pero dice que ayunó y oró delante de Dios. Y en su oración pedía por todo lo que habían hecho. Pedía que les ayudara. Pedía que los perdonara. Pedía que levantase una vez más aquellos muros. Pero sobre todo, dice ahí, para que ahí fuese su nombre adorado. La pregunta es, ¿qué es lo que está usted haciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Cuando crea que alguien necesita hacer algo, considere que tal vez ese alguien puede ser usted. Alguien necesita cuidar de los enfermos y de los afligidos. Alguien necesita alcanzar a aquellos que están perdidos. Y primeramente, la necesidad de cuidar a aquellos enfermos, aquella gente que está enferma o afligido, podemos ser usted y yo, de los cuales podemos ayudar a aquella gente. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1 y versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La obligación suya y mía como cristianos, como hijos de Dios, es que vayamos a visitar
y a tenderle la mano